habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, y entre los cautivos estaba la élite intelectual y aún de la nobleza, entre los cuales podemos mencionar en nombres hebreos Ananías, Misael y Azarías y Daniel, entre otros que se mencionan. No obstante, la Biblia destaca a estos jóvenes que llegaron jóvenes allí en un mundo desconocido, una cultura diferente a la de ellos, y que habla de sus nombres como tales y que marcaron una diferencia de una vez cuando llegaron a un mundo distinto al de ellos. ¿Por qué? Porque dejaron entrever su identidad y sobre todo esos principios que habían adquirido en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hablamos de principios que giraban en torno al monoteísmo, a la creencia en un único y soberano Dios, y que aún usted se lee el texto de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y si también va al capítulo 4 versículo 39, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay más. Todo ello era parte de la vida de estos jóvenes, y que de una vez marcaron unas pautas como parte del pueblo de Dios, es decir, identidad como hijo de Dios. Consideraban al Señor, a Jehová o a Yahvé, como el único Dios quien merece la adoración. Por eso ellos, en ese entorno de pronto un poco complejo y difícil como es hoy en día, de pronto la juventud se ve enfrentada a un mundo que convulsiona en unas diferentes creencias, religiones, formas o visiones de mundo que no están ajustadas al pensamiento divino, y que de pronto algunos han sido sucumbidos en ese universo alejado de Dios. Sin embargo, en esta noche podemos decir que gracias a Dios hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de hermanos que todavía nos mantenemos con ese principio, que todavía seguimos exaltando al único Dios, y que mostramos que esta iglesia del nombre de Jesús es una iglesia distinta, porque tenemos dioses únicos y distintos a los demás. Todo ello, y en este orden de ideas, nos lleva entonces a mirar que en un momento dado de ese gobierno, que medía más o menos unos 27 metros de altura con 2.5 de anchura, un poquito más, y que posiblemente tenía forma humana, esa altura le daba en esa llanura, escuche bien, del Sinar o de Mesopotamia, una gran visibilidad a largas distancias. Es decir, que era visible. Añádale el pedestal donde estaba ubicado esa estatua o esa imagen de Nabucodonosor. Quiero decirle que aquí el texto nos está diciendo que Nabucodonosor, además de sus dioses, dijo: y he levantado una estatua. Pudiéramos pensar de que, como todos los reyes, y aún hablando de los faraones, respetando a sus dioses locales, algunos tuvieron la tendencia de poder proponer sus propios dioses y aún a ellos mismos como deidades. Nabucodonosor pretendía de pronto que todo el mundo encasillara dentro de ese pensamiento de la idolatría, adorando a su único Dios, que posiblemente era inventado por él. Es decir, una religión universal. Y en ese imperio servían en la corte, servían en los altos cargos del gobierno
estos jóvenes, estos hombres, Ananías, Misaías y Misael, que eran los nombres bíblicos, porque Sadrach, Mesach y Abednego eran nombres que le habían sido dados en un mundo y en una cultura diferente, pero ellos no se llamaban así. Si a ellos les preguntaran el nombre, ellos dijeran: yo soy Ananías, yo soy Misael, yo soy Azarías. Así fue el nombre que me dieron en mi pueblo, donde nací, mis padres. Y mis padres me dieron esos nombres, y esos nombres tienen unos significados que están relacionados con su Dios, con Jehová, con el Eterno. Por eso ellos, pese a que estaban en ese entorno, siguieron manteniendo su identidad. Algo muy importante: aunque estés en el colegio, en el trabajo, en la universidad, que la gente sepa que tú eres un hijo de Dios, que la gente sepa que tú eres una hija de Dios. Y aunque algunos sucumban ante las tentaciones y propuestas y aún se vean amenazados de pronto por sus superiores con ciertas tentativas de cambiar, que cambies de identidad, que dejes tus principios, ojalá no lo hagas, porque ante tus superiores humanos está Dios, el Dios de dioses y Señor de señores, a quien servimos. Es vital entonces citar las palabras de Éxodo capítulo 20, cuando el Señor deja marcado en el corazón del pueblo y de todo aquel que lo obedece, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y el 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Esto queda impreso, ¿verdad? No te inclinarás. Estos jóvenes la tenían clara, estaban definidos. Mis hermanos, qué bonito, creyente, que usted no actúe. Si el pastor está, es una cosa, y si el pastor no está, es otra cosa. ¿Me hago entender? Es decir, usted es lo que es, porque Dios, usted le teme a Dios, usted respeta a Dios, usted tiene una identidad, usted conoce quién es su Dios. Y todo aquel que se atreve a confiar en Dios, Dios responde por él. Créalo así. A Dios le gusta a la gente que sea osada. En otros términos, que se mantenga firme en sus creencias, que guarde su identidad cultural como hijo de Dios. Estos jóvenes entonces demarcan esos principios reales que debe profesar todo aquel que cree en Jesús, que cree en el Señor. Y es entonces importante resaltar unos versos aquí. Imagínese usted ese espectáculo donde Nabucodonosor, habiendo erigido esa estatua bañada posiblemente de oro a una gran altura y que se podía contemplar o divisar a muchos kilómetros, entonces había un llamado a todos los principales que servían en sus gobiernos, sátrapas, oficiales, gobernantes, príncipes, gobernadores de todas las provincias. Y todos, aunque tenían sus dioses, porque algunos eran vasallos y otros estaban bajo cautividad, pero todos tenían que rendir honor a Nabucodonosor. Y frente a esa demanda, Nabucodonosor hace algo que hay que prestarle atención. Usa el elemento música. Escuche bien,
para llevar a la gente, a las multitudes, a despertar las emociones y a dejar en segundo plano la capacidad de reflexionar, de pensar, para persuadirlo con mayor facilidad a que se rindan ante la estatua. Y es aquí donde el versículo, capítulo 4 y 5, se hacen destacar. Dice: el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Hoy en día la música, si no va dirigida a Dios con pureza, se convierte en una influencia que lleva a la gente al sensacionalismo, a las emociones, a tal punto que muchos artistas aprovechan ese recurso para llevar a las multitudes de adeptos y de fanáticos a hacer gritos, aunque su mensaje no sea profundo, pero ese lenguaje que parece de pronto algo llamativo no tiene ningún fondo espiritual, y la gente sucumbe como ciega y gritan, saltan, y algunos pierden el control, apelan a las emociones. Nabucodonosor creo que sabía cuál era el poder que tenía la música para incidir en el pensamiento de las multitudes, y es lo que tenemos que tener cuidado hoy en día. Cuidado con la música que escuchas, porque te puede llevar a otra dimensión y alejarte de Dios. Y algunos la disfrazan de cristiana, pero en el fondo tienen un mensaje dañino y han hecho que muchos vivan un cristianismo a media, sin identidad, como si no conocieran al verdadero Dios. Y de eso hay mucho hoy en día. Pero nuestra alabanza aquí, en esta iglesia, tiene nombre y es dirigida al único y soberano, al único y soberano Dios. Y sentimos a quien adoramos. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, cuando esta iglesia alaba a su Dios se mueve! ¡Su Dios responde a la alabanza! ¡Oh, y eso le fascina a Dios! Cuando alguien tiene eso concebido. ¡Gloria a Dios! Entonces, tenga cuidado cómo adora a Dios. Sépase que ese aplauso es para Dios, su gloria, su amén, su alabanza es para Él, para el único. No adoramos a otro. No le aplaudimos al pastor, ni al cantante, ni al músico, por mucho talento que tenga. Aquí todo el honor, toda la gloria, el imperio y el poder es para Él, el único Rey de reyes y Señor de señores. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que Nabucodonosor empezó con ello. Pero si no le llegaba a funcionar, utilizó un elemento de amenaza: el que no postre o se adore ante la estatua que he levantado, lo lanzaremos en el horno de fuego. Quiere decir que no había opción, no había alternativa. Y por eso vemos que la mayoría se inclinaron y adoraron. E imagínese usted, estimado amigo y hermano presente, que en esta noche estuviese sucediendo eso aquí y hubiese una estatua.
y todo el mundo se postrase aquí ante esa estatua, y entre la multitud aparecieran 3 jóvenes de pie todavía, o 3 hombres o 3 mujeres, sería visible a los ojos de los demás, no pasarían desapercibidos. Algunos se preguntarían, ¿pero qué les pasa? Esto es que no escuchan, están sordos, no entienden las implicaciones de no obedecer a la orden del monarca del entonces, de todos los reinos existentes, el imperio más grande en el momento y más poderoso. Era desobedecer al rey del entonces, hablando humanamente, y eso le costaría la vida. Ahora, si estos jóvenes no lograron, escúcheme bien, doblegarse ante las exigencias de un mundo que nada tenía que ver con el universo donde ellos crecieron, se desarrollaron, aprendieron a conocer a Dios, entonces surge una pregunta: ¿qué tenían estos jóvenes que decidieron quedarse de pie? ¿Qué tenían estos jóvenes? ¿Qué creían? Y no podemos decir que los demás no tenían sus dioses, sí, pero no les costaba nada rendirse, seguían con su creencia, porque eran de una visión politeísta. Pero estos jóvenes no eran politeístas. Hablamos del principio de unicidad, al único Dios. Por ende, ellos sabían que al único que se tenía que adorar era al único Dios. Por eso, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 10, dice el Señor: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas, creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quiere decir que si había un Dios inventado en el pasado, para ellos no existe. Y si hablan de Dios, a mucho menos. Y si en el futuro alguien se atreva a inventarse miles de dioses y la multitud sucumben ante la adoración a ese que fue creación de un hombre, de un mortal, pues ellos dirían: yo sigo creyendo que mi Dios es único, es el alfa, el omega, es el primero y es el último. Eso nos lleva a vivir una vida, y usted debe conocer a su Dios es santo, ¿verdad? Entonces, por eso nos paramos, porque en realidad hay fricción entre el mundo y el universo de Dios. Y aunque algunos quizás de pronto intenten confundirnos, pero el estilo de vida es distinto. Aquí agradamos a Dios y Dios es santo. Por eso nos mantenemos en un estilo, en una forma de ser, no porque el pastor me influya, me diga o me haya de pronto, como algunos dicen, lavado el cerebro, no. Es porque hemos conocido quién es Dios. Y eso es importante, joven, que usted conozca quién es su Dios, a quién sigue, a quién le servimos. Hermano, usted que está empezando, sépase que aquí creemos en un solo Dios y la vida eterna, y su nombre es Jesús. A Él solo le rendimos culto. Somos cristocéntricos, giramos en torno a Él. Pensamos, vivimos, nos vestimos, caminamos, hablamos de lo que a Él le agrada, de la manera que a Él le gusta. Y eso nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien, hermanos. Ahora, cuando se da el momento,
como hay algunos que quieren acusar, se habla de que el término o la expresión acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego está dando a entender que quisieron de pronto causar daño. Dijera alguien, romper un término o dañar o acabar con sus vidas. Y por eso hay algunos por ahí diciendo, hay unos varones judíos. Y marca de dónde son, judíos. Escuche bien, judíos que adoran al único, no hay otro. Unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad? ¿Es cierto? Si usted se pone a analizar, hermano, y disculpen, pero me gusta irme un poquito allá. Los reyes de la antigüedad, si no lo obedecían, mandaban a ejecución de una vez. De pronto estos jóvenes, estos hombres tenían un grado de importancia para él, que él quiso persuadirlos en secreto, ni siquiera fue en público, sino en secreto, como dándole una gran oportunidad, sabiendo de pronto el valor que tenían y las capacidades. Eso entonces pudiera uno pensar, porque de inmediatamente no tendría por qué persuadirlos en secreto, sino mandarlos al horno de fuego, que era la sentencia, hacer cumplir su orden. Pero ahora vemos que Nabucodonosor quiere seducirlos en secreto. Cuando no puede en público, escuche bien, el mal dañarte, intenta hacerlo en lo privado, en lo secreto. Intenta afectar, intenta hacer algo. Pero qué bueno que en esta noche Nabucodonosor tenga que reconocer que servimos al único Dios. Y dice la Biblia, versículos 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno que arde. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Es decir, que no hay Dios que sea superior a Él. Oye, ¿qué Dios hay que los pueda librar de mi mano? Se consideraban, aún posiblemente en sus pensamientos, dioses, soberanos absolutos, porque así lo hacían ver. Y la condición en la cual había llegado Babilonia por mano de Nabucodonosor lo hacía de pronto evidente para él. Entonces, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero estos jóvenes tienen una respuesta clara y contundente cuando alguien tiene identidad. No cede ni un paso, ni aun ante la misma muerte, escúcheme bien, ni ante el mismo dolor. Responden ellos al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, que te quede claro que sí, ciertamente eres el rey hablando humanamente, pero nosotros no te vamos a adorar a ti, ni a la estatua. No lo vamos a hacer. He aquí que nuestro Dios, dicen ellos con sentido de pertenencia e identidad, he aquí que nuestro Dios a quien servimos, esta iglesia sirve al único Dios.
al mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, a este Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano también. Oiga, cuando alguien conoce a su Dios, no le tiembla la lengua ni la boca para hablar, ni los pies. Así sea que la amenaza venga del jefe suyo, del patrón o de la autoridad bajo la cual usted esté sujeto en una compañía. Pero si ese mandato lo lleva a romper con su comunión con Dios, párese firme. Usted está en identidad. Usted sabe. Y algunos se han visto expuestos a eso, pero como se han parado firmes, Dios lo ha puesto más en alto. Escuche bien. Y eso lo ve la gente. Oye, pero tiene firmeza, tiene actitud. Pensábamos que lo íbamos a persuadir, pero este sabe dónde está ubicado. ¡Qué bonito! Así que estos jóvenes o estos hombres habían dicho esto. Y si no, ahora presta atención, no les interesaba morir, porque la expresión a continuación dice: y si no sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Oiga, quiero decir que la cosa se puso bastante intensa. Oiga, el enojo de ese rey, ese monarca era tan intenso que dijo: no, aquí que no quede rastro de ellos. Eleven la temperatura 7 veces más, para que todos los que estén ahí vean que no se debe de sobreser a Nabucodonosor. Y así lo hizo. Pero como Dios respalda a sus hijos, como Dios no los deja solos, oh, dice la Biblia: estaré con vosotros todos los días, no te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Solo dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya, en todo momento, en todo tiempo, sin importar si hay escasez, enfermedad, problemas, circunstancias adversas, necesidades, flaqueza, pero Él no te dejará. Así el enemigo se levante contra ti, Dios está contigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Oh, aleluya. Y esto entonces despierta esa actitud contra estos muchachos en Nabucodonosor. Y cuando, para sorpresa de él y para resumir de este hermoso pasaje, fueron echados. Y como todo hombre dice: están solos, pero no estaban solos. Escuche bien, dice la Biblia en el versículo 26 que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Oh, los llamó porque vio algo extraordinario. Dice la Biblia: y él dijo: aquí que yo veo 4 sueltos, y eran 3. Dios está respaldando a sus hijos. Créalo, hermano, que Dios está con usted. Usted tiene el respaldo de Dios. Séale fiel a Dios. Que Dios es fiel a su promesa. No lo dejará, no lo dejará. Entonces cuando él ve, dice: hay 4 y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Oiga, eso es algo, es un milagro, ¿yo? Ese es un milagro. Y el aspecto del cuarto semejante a hijo de los dioses. Y se acercó entonces él y dijo: salid y venid entonces. Y salieron y mandó a juntar a todos.
Y escuche lo que dice al final Nabucodonosor en sus palabras. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Tuvo que reconocer que sobre él y los dioses, sean cuales sean los dioses, aún incluyendo los de las otras naciones, escuche bien, bendito sea el Dios de ellos. ¿Cuál era el Dios de ellos? Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, ese Dios poderoso, y es nuestro Dios. Y dice la Biblia que se juntaron. Entonces dijo que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir al mundo, antes que servir a la impiedad y adorar, y no decidieron adorar otro Dios sino a su Dios. Por lo tanto decreto yo, dice Nabucodonosor, que todo pueblo ahora cambió la adoración. Ya no era la estatua, ni eran sus dioses. Ahora escuche bien, mandó a todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que se descuartizara y su casa se convirtiera en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Mi hermano, hay que tener identidad como hijo de Dios. Usted debe saber a quién le sirve, a quién ora. Usted debe saber por qué viene al culto. Usted debe saber que cuando sale, a quién está usted sirviendo en la calle, en público y en privado, en cualquier parte. Yo tengo que reconocer que tengo al único Dios y que Dios me respalda. Si yo soy fiel a Él, no te dejará, no te abandonará. Y en esta noche pudiéramos decir entonces como estos hombres: Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. A Él serviremos, a Él cantaremos. Tenga la amabilidad y estemos de pie, por favor. En esta noche, yo no sé si alguien se va a definir en seguir al único Dios. Si hay alguien que ha estado de pronto desequilibrado en el conocimiento hacia Dios, en esta noche puede tener estabilidad espiritual. Si en esta noche alguien estaba indeciso, entregarse o no entregarse, creo que sabe en esta noche que aquí servimos al único Dios y su nombre es Jesús. En esta noche, si alguien quiere tomar la decisión, puede hacerlo. Si alguien quiere renovarse en Dios, puede hacerlo. Si alguien quiere definir su identidad, hay oportunidad en esta noche, porque aquí está Dios. Yo quiero orar por alguien que necesite ubicarse más en Dios, por alguien que necesite reconocer a Dios y conocerlo más a fondo. Vamos a orar por estos jóvenes de la iglesia para que Dios les ayude a conservar sus principios cristianos. Vea, estos jóvenes, al no doblegarse ante otro Dios, reconocieron que tenían principios, conocimientos, costumbres que giraban en torno a nuestra única fe, al único Dios. En esta noche invitamos y vamos a orar, hermanos. Vamos a levantar nuestro corazón. Vamos a levantar nuestra alma a Dios. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame a mantenerme en este camino, sin importar la circunstancia de la vida, que tú sigas siendo mi Dios y yo siga siendo tu hijo. Soberano Dios, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Hoy estamos aquí en tu presencia, porque solo tú eres Dios y no hay más. Delante de ti, oh Dios, estamos. En tu presencia nos movemos. En tu presencia, Señor, permanecemos. Ayuda al débil.
Ayuda a aquel que está indeciso a tomar decisiones definitivas. Permite que los amigos puedan seguir entendiendo la importancia de reconocerte como el único Dios y Salvador. Oh, en tus manos, Señor, estamos. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra en esta noche. Señor Jesús,